Mi día comenzó igual que cualquier otro, tranquilo y sin incidentes. Mi esposa estaba en la cocina preparando su habitual taza de café, pero había algo diferente en su estado de ánimo, parecía ligeramente irritada. Cuando le pregunté qué ocurría, lo desestimó diciendo que su amiga la arrastraba a una exhibición a la que realmente no le interesaba ir. Esa amiga suya, siempre llena de ideas y planes inusuales, había sido una fuente constante de este tipo de eventos. De al lado de mi esposa, ella murmuró algo por lo bajo y se fue, dejándome preguntándome de qué se trataba exactamente esa exhibición y por qué su amiga no podía ir sola. Para cuando regresó esa noche, su humor había cambiado. Parecía un poco más animada, su irritación matutina había sido reemplazada por algo más cercano a la diversión. Mientras yo estaba sentado en la sala leyendo, ella dejó su bolso en la silla y empezó a contarme sobre el día. Al parecer, su amiga había estado en su elemento habitual, charlando con todos y haciendo conexiones. Esta vez no era solo socialización ociosa, su amiga había conocido a un tipo en la exhibición y, según mi esposa, la amiga estaba completamente embelesada. Trabaja en un rancho, dijo mi esposa, poniendo los ojos en blanco ligeramente, como si el detalle fuera más divertido que impresionante. No paraba de hablar de él. Dirías que ya planeó su boda. La escuché mientras continuaba relatando el encuentro. Resultó que el tipo no era solo una cara al azar en la multitud. Aparentemente, se había tomado el tiempo de entablar conversación, compartir detalles sobre su vida e incluso encandilar a su amiga hasta planear una reunión posterior. El tono de mi esposa era escéptico, como si encontrara todo el asunto entretenido pero no estuviera del todo convencida de su trascendencia. «¿Quiere verla de nuevo mañana?», dijo, haciendo una pequeña pausa antes de continuar, y me pidió que fuera con ella, ya sabes, para mantenerlo informal y que no parezca una cita. Pensó que así sería menos incómodo. Alcé una ceja ante eso. Su amiga tenía la costumbre de involucrarla en situaciones extrañas, pero esta parecía particularmente rara. Aún así, no era del todo fuera de lugar. Le pregunté si pensaba ir y asintió, encogiéndose de hombros ligeramente como si dijera que no tenía mucha opción. También sugirió que tú fueras, agregó tras un momento. Aparentemente será menos incómodo si es un plan de grupo. La idea de hacer de tercera o cuarta rueda no me entusiasmaba, pero pude notar que ella no iba a soltar el tema sin una buena razón. Me tomé un momento para considerarlo. El historial de su amiga en este tipo de salidas no era genial, pero tampoco terrible. Además, pensé que no estaría de más ver qué tipo de tipo era este trabajador del rancho, especialmente si la amiga de mi esposa ya estaba tan interesada en él. Está bien, dije finalmente. Iré, pero si esto se convierte en una de sus típicas situaciones exageradas, no me culpes por señalarlo. Mi esposa se rió, probablemente más por mi tono que por mis palabras, y me aseguró que todo estaría bien. Mientras me acomodaba de nuevo en mi asiento, no pude evitar preguntarme qué clase de persona conoceríamos al día siguiente. El día siguiente empezó con el ajetreo habitual de prepararse para salir por la noche. Mi esposa iba de un lado a otro de la casa eligiendo qué ponerse y, de vez en cuando, pidiendo mi opinión. Su amiga llamó justo cuando estábamos por irnos. En lugar de la típica llamada privada, mi esposa puso el teléfono en altavoz para poder seguir arreglándose mientras hablaba. Desde el momento en que su amiga empezó a hablar, se notaba que estaba más que emocionada. Ni siquiera había conocido al tipo adecuadamente, pero ya estaba cantando sus maravillas. Me apoyé en el marco de la puerta, escuchando cómo describía que él había sido quien sugirió el bar al que iban a ir y cómo lo hizo sonar como el mejor lugar de la ciudad. Su entusiasmo era casi abrumador. Según ella, este tipo tenía una habilidad para hacer que todo pareciera emocionante y lleno de potencial. No paraba de mencionar lo considerado que había sido al tomarse el tiempo de elegir el lugar y cómo eso demostraba iniciativa. No pude evitar alzar una ceja ante eso, elegir un bar no me parecía precisamente una hazaña heroica, pero me guardé mis opiniones. Mi esposa intervenía de vez en cuando, haciendo comentarios ligeros y riéndose con su amiga. Mientras tanto, yo empezaba a formarme mi propia opinión sobre ese hombre misterioso, y ninguna de ellas era particularmente favorable.
Una vez que estuvimos listos, salimos a encontrarnos con la amiga de mi esposa. La conversación de antes seguía rondando mi mente. No podía sacudirme la sensación de que la emoción de la amiga estaba poniendo el listón demasiado alto para este tipo. Personas así muchas veces terminan siendo decepcionantes, y no me entusiasmaba la idea de pasar la noche escuchando alabanzas exageradas. Mi esposa, sin embargo, parecía imperturbable. Estaba de buen humor, charlando sobre la noche que teníamos por delante mientras nos dirigíamos al bar. Cuando llegamos, su amiga ya estaba ahí, con un aspecto tan animado como había sonado por teléfono. Constantemente revisaba sus mensajes y nos daba actualizaciones sobre el progreso del tipo. Al parecer, estaba atrapado en el tráfico, pero la mantenía informada de su ubicación. Ella se mostraba completamente despreocupada por la demora, quitándole importancia como si fuera una pequeña molestia. Yo, en cambio, no era tan indulgente. Si alguien ni siquiera podía llegar puntual a un primer encuentro, eso no me gritaba precisamente fiable. Sin embargo, me guardé mis pensamientos, dejando que la optimista visión de su amiga dominara la conversación. Esperamos lo que se sintió como una eternidad, pero en realidad fueron cerca de 30 minutos. Las actualizaciones que la amiga recibía por teléfono seguían llegando, cada una llena de excusas sobre el tráfico y otros pequeños retrasos. Eché un vistazo a mi esposa, quien parecía más divertida que otra cosa. Su amiga, sin embargo, seguía absorta en esa conversación por mensajes, defendiéndolo en cada turno. No es su culpa, dijo más de una vez, está haciendo lo que puede para llegar. Mi paciencia empezaba a agotarse, pero no quería arruinar la noche antes de que siquiera comenzara. Mientras seguíamos esperando, mi impresión de este sujeto empezaba a solidificarse, las excusas, la tardanza y los halagos exagerados de su amiga no le ayudaban en mi opinión. No soy de sacar conclusiones apresuradas, pero las primeras impresiones importan y la suya no pintaba muy bien. La amiga seguía sin percatarse de nada, todavía pegada a su teléfono y sonriendo cada vez que llegaba un nuevo mensaje. Finalmente, dijo que él estaba a la vuelta de la esquina y llegaría en cualquier momento. Suspiré, más por costumbre que por frustración, y me puse de pie para estirar las piernas. El entusiasmo de su amiga seguía inquebrantable, pero para mí, los retrasos iniciales ya habían marcado el tono. No era alguien en quien yo fuera a depositar mucha confianza, y la noche ni siquiera había comenzado formalmente. No pasó mucho tiempo antes de que el tipo finalmente llegara. Al estacionarse, no pude evitar fijarme en su apariencia. Su ropa hacía pensar que venía directamente de un rancho, botas polvorientas, jeans descoloridos y una camisa que claramente había visto días mejores. Era un aspecto que podría funcionar en ciertos contextos, pero, parado en mitad de la ciudad, resultaba fuera de lugar. Sin embargo, ni mi esposa ni su amiga parecían darle importancia. Lo saludaron con sonrisas cordiales y comentarios casuales, pasando por alto la impresión que dejaba su atuendo. Decidí reservarme el juicio y lo seguí mientras entrábamos al bar. El bar en sí no era precisamente de primera categoría. Tenía cierto encanto, supongo, pero estaba lejos de ser impresionante. Era el tipo de lugar que encontrarías tras tomar un camino equivocado, no uno al que irías expresamente. La iluminación era tenue, las mesas estaban desgastadas y en el ambiente flotaba un ligero olor a cerveza rancia. Mi esposa y su amiga no parecían preocuparse por eso, eligieron una mesa al fondo y nos sentamos. Le eché un vistazo rápido al menú antes de pedir una cerveza, observando al recién llegado mientras hacía su elección. Se veía cómodo, aunque no pude discernir si era por seguridad en sí mismo o por indiferencia. Una vez con las bebidas, comenzó la conversación. Al principio fue bastante educada, lo típico sobre el bar, el clima y qué tal había estado el día de cada uno. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas tomaran un giro peculiar. En cuanto alguien le preguntó por su trabajo, se lanzó a un relato detallado de la vida en el rancho. Al principio me pareció moderadamente interesante, pero a medida que pasaban los minutos, se hizo evidente que los animales eran el único tema que le interesaba discutir. Sin importar cómo intentáramos cambiar la conversación, él siempre la llevaba de vuelta a caballos, vacas u otra criatura con la que hubiera trabajado.
Traté de hacerle algunas preguntas para cambiar el rumbo. ¿De dónde eres originalmente?, pregunté en un momento. Me dio una respuesta breve, casi despectiva, y rápidamente volvió a contar una historia sobre el entrenamiento de un caballo especialmente testarudo. Mi esposa y su amiga parecían suficientemente entretenidas, asintiendo y riendo en los momentos apropiados, pero no podía sacudirme la sensación de que su enfoque era demasiado limitado. Cada anécdota, cada comentario, todo volvía a los animales. Era como si nada más existiera en su mundo. Incluso cuando la conversación se expandía a temas más generales, él encontraba la manera de insertar sus experiencias con animales. Cuando alguien mencionó viajes, habló de transportar ganado. Cuando surgió el tema de los pasatiempos, habló de la alegría de cuidar a los animales. Era incesante. De vez en cuando, miraba a mi esposa para ver si notaba el mismo patrón, pero su expresión no revelaba mucho, parecía más entretenida que otra cosa. Mientras tanto, su amiga lo escuchaba embelesada, como si las historias del rancho fueran lo más fascinante que hubiese oído. Hacia el final de la noche, alguien preguntó por su formación y antecedentes. Parecía un cambio natural de tema, la oportunidad de saber más de él más allá del rancho. Sus respuestas, sin embargo, fueron decepcionantemente escuetas. Ofreció poco más que lo básico, dónde había estudiado, qué había estudiado, y hasta esos detalles los contó con un mínimo de entusiasmo. En poco tiempo, redirigió la conversación de nuevo a los animales, como si la sola idea de hablar de sí mismo le resultara poco atractiva. Para ese punto me quedó claro que su mundo giraba en torno a su trabajo, y aunque no hay nada de malo en tener pasión, su enfoque unidireccional dejaba mucho que desear en términos de variedad. Cuando la noche empezó a llegar a su fin, surgió el tema de la cuenta. Decidí que lo más sencillo era dividirla de manera equitativa y sugerí que cada uno pagara por la mujer con la que había venido. Me pareció lo más justo. Pero el tipo del rancho, cuyo nombre ni siquiera había memorizado, vaciló. Balbuceó algo sobre no llevar efectivo y sugirió que ya lo pagaría la próxima vez. No me impresionó para nada. En lugar de armar una escena, simplemente pagué yo, cubriendo tanto a mi esposa como a su amiga. Él pagó lo suyo y salimos del bar, aunque aquel intercambio me dejó un mal sabor de boca. Cuando salimos, el aire se sentía más fresco y ligero, pero no podía sacudirme la extraña sensación que me dejó lo del pago. Decidimos dar una corta caminata para alargar un poco la noche y dejar que todos se relajaran un poco, o eso pensaba yo. Mientras caminábamos, no pude evitar notar algo raro, la atención de ese tipo parecía desplazarse de una manera que no había visto antes. Aunque había sido bastante amigable con todos, ahora parecía centrarse en mi esposa. No era obvio, pero había miradas sutiles que duraban un segundo de más, y su tono cambiaba cuando se dirigía a ella. Al principio, lo atribuía a la torpeza social, quizás no estaba acostumbrado a estas situaciones o no sabía cómo equilibrar su atención hacia el grupo. Pero a medida que la caminata continuaba, era cada vez más difícil ignorarlo. Hacía pequeños comentarios, le preguntaba cosas específicas e incluso se reía de cosas que ella decía, aunque no fueran particularmente graciosas. Mientras tanto, su amiga seguía en su nube de ilusión, sin darse cuenta de nada y alabándolo cada vez que podía. Guardé mis impresiones para mí, sin querer crear una tensión innecesaria. La caminata terminó en una pequeña cafetería, donde el grupo decidió tomar un café. Mi esposa y su amiga fueron al mostrador a pedir, mientras él y yo nos quedábamos en la mesa. Parecía el momento oportuno para abordar lo que había estado notando toda la noche. Inclinándome ligeramente sobre la mesa, le pregunté directamente, ¿qué te traes entre manos? Mantuve mi tono neutro, sin querer parecer confrontacional, al menos no todavía. Su reacción fue la esperada, una mezcla de confusión y risas nerviosas. ¿De qué hablas?, dijo, haciéndose el tonto. Has estado actuando raro, respondí con franqueza. Primero lo de la cuenta y ahora esto. Si tienes algo que decir, dilo. Se removió incómodo en su asiento, evitando mi mirada. Por un momento pensé que admitiría algo, pero en su lugar se encogió de hombros. No pasa nada. Solo tienes una gran esposa, eso es todo. Parece una persona muy amable.
Su tono era casual, pero había algo en su forma de decirlo que no me gustó. No insistí más, su respuesta solo aumentó mi incomodidad. Había un trasfondo en sus palabras que no alcancé a descifrar, como si estuviera probando límites de manera calculada. Mi esposa y su amiga regresaron con el café, interrumpiendo el momento, y la conversación volvió a terrenos más seguros y genéricos. Aún así, su comentario anterior seguía dando vueltas en mi cabeza, marcando la forma en que lo percibiría de ahí en adelante. Durante el camino a casa, los acontecimientos de la noche fueron el tema principal de conversación. Conduciendo, solté lo obvio, ese tipo es raro, dije, rompiendo el silencio. Mi esposa, sentada a mi lado, giró la cabeza ligeramente, como esperando que explicara. Primero que nada, ni siquiera se ofreció a pagar por tu amiga. ¿Quién hace eso en una primera salida? Si está tratando de impresionarla, tiene una forma curiosa de hacerlo. Mi tono era firme, pero no excesivamente crítico, solo señalando lo que consideraba sentido común. Mi esposa me escuchó en silencio, asintiendo, aunque al principio no dijo nada. Continué recordándole su impuntualidad y las excusas del tráfico. Y no olvidemos que llegó tarde, agregué. Si vas a conocer a alguien por primera vez, planeas con tiempo. No haces esperar a la gente. Es respeto básico. La respuesta de mi esposa fue mesurada, tal vez estaba nervioso, dijo suavemente. No todos manejan bien estas situaciones. Sus palabras mostraban un ligero matiz de comprensión, pero yo no estaba convencido. Estar nervioso es una cosa, repliqué, pero hay una diferencia entre estar nervioso y simplemente no esforzarse. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue su fijación con los animales. Se lo mencioné a mi esposa, describiendo cómo cada conversación parecía girar una y otra vez en torno al mismo tema. Es como si no supiera hablar de nada más, dije. Le preguntas de dónde es y de alguna manera lo convierte en una historia sobre un caballo. Le preguntas por sus pasatiempos y ocurre lo mismo. Está obsesionado con una sola cosa. Mi esposa se rió suavemente, sin negar lo que decía. Tal vez solo sea muy apasionado por su trabajo, ofreció. Al menos no está fingiendo ser alguien que no es. Aún así, su renuencia a compartir cosas personales me seguía molestando. Se lo señalé, explicando lo vagas que habían sido sus respuestas sobre su pasado. No es solo que hable de animales, dije, es que evita todo lo demás. Le haces una pregunta directa y casi no dice nada, ¿qué está ocultando? La expresión de mi esposa cambió un poco, aunque no parecía demasiado preocupada. Puede que sea tímido, sugirió. No a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. Noté que ni ella misma estaba del todo convencida, pero tampoco quería descartarlo de inmediato. En cuanto a su amiga, tenía una perspectiva completamente distinta. Cuando pasó a hablar ella, defendió al tipo con entusiasmo. A mí me parece maravilloso, dijo con admiración en la voz. Es tan sencillo y genuino. Y si a los animales les gusta, eso demuestra que es una buena persona. La miré por el espejo retrovisor, intentando ver si hablaba en serio. Claramente, sí. Mi esposa me lanzó una mirada y sonrió, divirtiéndose con la inquebrantable opinión de su amiga. Yo, en cambio, no lo compartía. Para entonces ya había escuchado suficiente. La lógica de su amiga me parecía desconcertante. Si a los animales les gusta, es buena persona, murmuré para mis adentros, negando con la cabeza. Mi esposa escuchó el comentario y me dio un pequeño codazo, tratando claramente de mantener un ambiente ligero. Le respondí con una leve sonrisa, pero no pude evitar hacer un último gesto. Mientras su amiga seguía cantando sus alabanzas, me llevé un dedo a la sien, un gesto sutil pero claro de lo que pensaba de sus conclusiones. Después de que llegamos a casa esa noche, todo volvió a la rutina normal, al menos al principio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar algo diferente. Mi esposa parecía inusualmente pegada a su teléfono, siempre enviando o revisando mensajes. No era propio de ella estar tan absorta, especialmente por las noches, cuando generalmente pasábamos tiempo juntos. Lo dejé pasar los primeros 2 días, pensando que quizás era trabajo o alguna conversación con su amiga.
pero para el tercer día, mi curiosidad pudo más que yo. Le pregunté con naturalidad, ¿quién te mantiene tan ocupada? No dudó en responder, algo que agradecí, pero su respuesta me tomó por sorpresa. Es el tipo de la otra noche, dijo, con un tono despreocupado, como si fuera la cosa más normal del mundo. Alcé una ceja, sin saber qué pensar. Antes de que pudiera preguntarle por qué hablaba con él, ella continuó explicando que él tenía planes serios para su amiga. Aparentemente, quería prepararle un regalo especial de cumpleaños, y como mi esposa conocía tan bien a su amiga, la había reclutado para que lo ayudara a que fuera perfecto. ¿Quién mejor que ella para saber lo que de verdad le gusta?, dijo con un encogimiento de hombros, como si la respuesta fuera obvia. No podía discutir esa lógica, pero algo en toda la situación no me cuadraba. Se lo dije con un tono firme, aunque contenido, ese tipo es raro. Entre cómo actuó en el bar y lo mucho que habla de animales, no veo por qué necesitas involucrarte tanto con él. Deja que ella se encargue. Mi esposa me miró con una mezcla de diversión y leve exasperación. Ella es un desastre para estas cosas, respondió. Y él no quiere arruinarlo. Es un detalle que esté esforzándose tanto. A mí no me convencía. Me parecía un nivel de involucramiento innecesario con alguien a quien apenas conocía. Aún así, decidí lanzar una alternativa. ¿Por qué no la presentas a uno de mis amigos?, sugerí. Conocemos un montón de buenos tipos en nuestro grupo, gente trabajadora y confiable, en quienes ella sí podría confiar de verdad. Mi esposa me miró entre divertida y escéptica. Siempre quieres arreglarlo todo, dijo con una leve sonrisa. No es tan sencillo. A ella le gusta él y él parece corresponderle. No es nuestra función meternos. No estaba listo para soltar el tema, no digo entrometerme, repliqué. Digo darle mejores opciones. Ella se merece a alguien que tenga su vida en orden, no un tipo que ni siquiera llega puntual o sabe mantener una conversación normal. Has visto lo mucho que valora tu criterio, si le sugieres a alguien, al menos lo consideraría. Mi esposa negó con la cabeza, su expresión suave pero firme. No puedes forzar esas cosas, dijo. Los sentimientos no funcionan así. Bien lo sabes, no puedes hacer que alguien ame a otro. Sus palabras fueron definitivas y vi que no tendría caso discutir más. Tenía una forma de cerrar la conversación sin volverse agresiva, dejando clara su postura sin confrontación. Me recosté en mi silla, dejando que tuviera la última palabra por el momento. De acuerdo, dije en voz baja, aunque mis dudas seguían ahí. El tema estaba lejos de estar resuelto en mi mente, pero por ahora lo dejaría pasar. Aún así, su último comentario resonaba en mí, no puedes hacer que alguien ame a otro. Era muy cierto, pero no me dejaba más tranquilo respecto a lo que pudiera ocurrir. Llegó el día del cumpleaños y todo parecía listo para la celebración de la noche. El regalo había sido escogido tras lo que pareció una interminable deliberación entre mi esposa y su amiga. Era uno de esos obsequios pensados para demostrar lo mucho que se había invertido en elegirlo. Yo no participé directamente, pero escuché lo suficiente sobre el proceso para saber que a su amiga le encantaría. Sin embargo, para mi mala suerte, me levanté sintiéndome lejos de estar al 100%. Para la tarde, mi temperatura había subido y me quedó claro que no iría a ninguna parte esa noche. Por mucho que me disgustara la idea de no estar presente, le dije a mi esposa que tendría que ir sin mí. Antes de que se fuera, insistí en lo básico, dale mis felicitaciones, le dije, y asegúrate de cuidar de ti y de tu amiga. Nunca se sabe con este tipo de reuniones. Ella asintió, medio sonriendo ante mi tono protector, y me aseguró que todo estaría bajo control. Viéndola marcharse, no pude evitar sentir un pequeño nudo de preocupación. Tal vez solo era la fiebre nublando mi juicio, pero algo sobre esa noche me daba mala espina. Aún así, decidí no agobiarme más y confiar en ella. Las horas pasaron lentamente mientras descansaba en casa. Alternaba entre dormir y tratar de distraerme con la televisión, pero mis pensamientos siempre regresaban a la fiesta. Para cuando mi esposa regresó esa noche, yo seguía despierto, aunque un poco más repuesto. Entró luciendo tranquila, dejando su bolso antes de acercarse a verme. ¿Cómo te sientes?, preguntó.
Desvié su pregunta, más interesado en saber cómo había ido la velada. Empezó contándome que había sido una noche agradable en general, que su amiga había adorado el regalo y que todos parecían haberse divertido. Luego, casi como un detalle secundario, mencionó que el tipo del rancho había extendido una invitación. Dijo que fuéramos a su rancho en algún momento, me contó. Quiere llevarnos a montar a caballo. Al parecer su familia es dueña del lugar y es una propiedad enorme, muy bonita. Cree que sería divertido pasar un fin de semana allí. Su tono era casual, pero la propuesta captó toda mi atención. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Se encogió de hombros, explicando que había aceptado. Sonaba como una buena idea. No tenemos nada planeado este fin de semana, dijo. Podría ser divertido, y no todos los días tienes esta oportunidad. La escuché con atención, notando su entusiasmo, pero sopesando mis propias reservas. Aunque no tenía problema con la idea de montar a caballo, no me emocionaba la perspectiva de pasar más tiempo con un tipo en quien no confiaba del todo. ¿Todo estuvo bien esta noche?, pregunté, volviendo al tema de la fiesta. Ella asintió sin vacilar. Sí, todo bien, respondió. Fue divertido y no pasó nada raro. Parecía sincera, así que decidí no presionarla más en ese momento. Entonces, ¿quieres ir este fin de semana?, preguntó, con tono esperanzado pero sin presionar. Hice una pequeña pausa, dándole vueltas a la idea. Por ahora, me concentré en el hecho de que ella quería ir y parecía genuinamente entusiasmada. No pasó mucho tiempo para que el plan de fin de semana se hiciera realidad. Fiel a su palabra, mi esposa fue al rancho y volvió esa noche de muy buen humor. Me habló de lo tranquilo que era, de lo bien entrenados que estaban los caballos y de lo amable que había sido el tipo como anfitrión. Mencionó que la propiedad de su familia era enorme, con espacios abiertos y unas vistas pintorescas, como de revista. Todo sonaba muy idílico, aunque no pude dejar de sentirme un poco escéptico ante tanta perfección. La escuché, asintiendo mientras describía su experiencia, pero algo en la situación me seguía poniendo en alerta. Con el paso de las semanas, estas visitas al rancho se volvieron algo habitual. Mi esposa empezó a ir todos los fines de semana, a veces incluso entre semanas si su agenda se lo permitía. Al principio no le di mucha importancia, la veía contenta y no quería aguarle la fiesta. Ella volvía contando lo bien que la pasaba con los caballos, el aire libre y el escape de la rutina. Sin embargo, con el paso del tiempo empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento, cosas que no me cuadraban. Para empezar, dejó de ser tan comunicativa sobre lo que hacía en el rancho. Al principio me contaba cada detalle, qué caballos montaban, cómo estaba el clima, incluso anécdotas graciosas de los animales. Pero poco a poco, sus relatos se fueron haciendo más cortos, menos específicos. Cuando le preguntaba qué tal le había ido el día, se encogía de hombros y decía algo vago como bien, antes de cambiar de tema. Era un contraste fuerte con lo animada que había estado al principio, y me dejaba con la sensación de que había algo más que no estaba contando. También noté que sus estancias se prolongaban cada vez más. Lo que antes eran unas horas se convirtieron en mediodía y luego en un día entero. A veces llamaba para decir que se retrasaría, culpando al tráfico o a que había perdido la noción del tiempo, algo que podría creer una o dos veces, pero no cuando se repetía con tanta frecuencia. Llegaba a casa horas después de lo que esperaba, con las mismas excusas, cada vez dichas con menos convicción. Además, su comportamiento en casa empezó a cambiar. No diría que estaba distante, pero sí notaba cierta reserva. Seguía hablando conmigo, pero las conversaciones eran más superficiales. A veces parecía distraída, como si tuviera la cabeza en otra parte, incluso en momentos que antes solíamos compartir con más cercanía. En ocasiones la pillaba revisando el teléfono más a menudo de lo normal y guardándolo rápido si entraba en la habitación. No era una evidencia contundente de nada, pero suficientes detalles para inquietarme. La gota que colmó el vaso fue cuando empezó a llegar mucho más tarde de lo que se suponía, y no solo unos minutos. En ocasiones salía por la mañana y no volvía hasta bien entrada la noche, sin dar más explicaciones que las mismas evasivas de siempre.
Para entonces, no podía ignorar la sensación de que algo muy raro ocurría. Mis instintos me decían que había más de lo que me estaba contando, y decidí que era hora de dejar de especular y descubrir la verdad. Lo que fuera que estuviera pasando, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Aquella noche, tras otro día de ausencias prolongadas, mi esposa llegó a casa y se durmió enseguida. Parecía cansada pero satisfecha, con el teléfono descansando en la mesita de noche. Yo seguía despierto, mirando el techo, con las dudas y la incertidumbre impidiéndome conciliar el sueño. Intenté apartar las sospechas, convencerme de que habría una explicación razonable, pero no lo lograba. Finalmente, decidí que necesitaba respuestas. Con cuidado, me giré, tomé su teléfono y lo desbloqueé. Si no había nada que ocultar, entonces no habría ningún problema. Lo primero que noté fue un grupo de chat llamado Ride Club. El nombre me pareció extraño, nunca me había hablado de eso. Intrigado, abrí el grupo y empecé a deslizarme por los mensajes. Había 16 miembros en total, y el contenido era una mezcla de comentarios casuales sobre caballos y planes muy detallados de reuniones. A simple vista no parecía nada grave, solo un grupo de personas con un interés común. Pero conforme leía más, empezaba a surgir otra imagen. Lo que me llamó la atención fue la mención reiterada de fiestas de los miércoles por la noche. Cada vez que surgía ese tema, el tono de los mensajes cambiaba. Los miembros usaban un lenguaje en clave, hablando de equipamiento y haciendo bromas que no encajaban con la inocente temática de montar a caballo. Uno de los mensajes decía, no olviden su gear, esta semana va a ser salvaje. Otro añadía, el miércoles pasado fue inolvidable, vamos a superarlo esta vez. Cuanto más leía, más incómodo me sentía. Nada de eso me lo había mencionado mi esposa, y claramente no eran simplemente reuniones inocentes. Seguí investigando, revisando las conversaciones de varias semanas. Era obvio que esas reuniones eran frecuentes y que no eran simples quedadas. La manera en que hablaban indicaba algo mucho más organizado, incluso secreto. La participación de mi esposa en el chat era mínima, había enviado apenas unos pocos mensajes, casi siempre como respuesta a preguntas directas. Pero su presencia era innegable, y su silencio en casa, deliberado. Parecía haber hecho un gran esfuerzo por mantener este aspecto de su vida oculto para mí. El siguiente paso lógico era averiguar dónde se realizaban estos eventos. Revisé el historial de mensajes hasta encontrar uno fijado con la dirección del rancho. Coincidía con el lugar que mi esposa visitaba, pero verlo ahí, escrito, lo volvía más real y deliberado. Otro mensaje daba instrucciones específicas y recordaba a todos estacionarse en un lugar apartado, evitando ser vistos. Mi inquietud no hizo más que aumentar, fuera lo que fuese, no querían que extraños se cruzaran por accidente. Me eché hacia atrás, intentando asimilar lo que acababa de descubrir, el rancho, las fiestas, el secretismo. Todo apuntaba a algo que me dejaba más preguntas que respuestas. Mis instintos decían que no podía ignorar esto. Si mi esposa no pensaba ser honesta, tendría que descubrir la verdad por mí mismo. Guardé silencio, volví a poner el teléfono en su sitio y me acosté. Tenía la dirección y ahora también un plan. El siguiente miércoles por la noche, iría a ese lugar y observaría desde las sombras para ver qué estaba sucediendo. Llegó el miércoles por la noche y, tal como lo había planeado, decidí seguir a mi esposa para ver a dónde iba realmente. Salió de casa como de costumbre, vestida con ropa sencilla y llevando una bolsa pequeña. Le di unos minutos de ventaja antes de coger mis llaves y salir tras ella, manteniendo una distancia prudente para no levantar sospechas. El trayecto fue más largo de lo esperado, con un recorrido lleno de carreteras secundarias y zonas poco transitadas. Finalmente llegó al rancho. Estacionó cerca de la entrada y yo lo hice un poco más lejos, oculto tras una hilera de árboles. Estuve en mi coche cerca de media hora, observando y esperando. Al principio todo parecía normal, su coche estaba ahí, pero no se veía nadie alrededor. Ella bajó y entró por una de las puertas laterales, perdiéndose en la oscuridad. El lugar apenas estaba iluminado por unas pocas luces exteriores que proyectaban sombras largas sobre la propiedad.
Decidí acercarme más. Con cuidado, me dirigí hacia la entrada. El silencio era sobrecogedor, no había guardias ni personal a la vista. Crucé la puerta sin hacer ruido y avancé hacia el granero principal, pegándome a las sombras todo lo posible. Se escuchaba un murmullo de música y risas que se intensificaba con cada paso. Provenía de uno de los edificios grandes, cuyas ventanas emitían un tenue resplandor. Tomé aire, preparándome para lo que pudiera encontrar, y me acerqué con cautela. Lo que vi al asomarme superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El granero se había convertido en una especie de local para fiestas, pero no era una fiesta normal. La escena era caótica y perturbadora, con gente participando en comportamientos que prefiero no describir en detalle. Se me encogió el corazón al recorrer el lugar con la mirada hasta dar con mi esposa. Estaba en el centro de todo, completamente desnuda, en una posición que me revolvió el estómago. Detrás de ella, un caballo estaba involucrado en algo indescriptible con ella, y algo goteaba de mi esposa. Tuve que apartar la vista un instante, intentando asimilar lo que veía. Oculto en las sombras, supe que necesitaba documentar esto. Fuera lo que fuese, era mucho peor de lo que sospechaba y necesitaba pruebas. Con sumo cuidado saqué mi teléfono del bolsillo y empecé a grabar, con el mayor sigilo posible. Me concentré en capturar todo, las caras, el entorno y, sobre todo, a mi esposa. El material sería evidencia irrefutable de lo que había presenciado. Tenía las manos firmes a pesar de la rabia y la conmoción que sentía, no podía permitirme el lujo de llamar la atención. Cuando grabé lo suficiente para que no quedaran dudas de lo que ocurría, guardé de nuevo el teléfono y emprendí el camino de regreso, paso a paso, sin detenerme. Una vez en mi coche, no perdí el tiempo. Arranqué y me alejé de aquel rancho. Tenía conmigo todo lo que necesitaba para confirmar mis peores temores. Ahora solo quedaba decidir qué hacer. Al llegar a casa esa noche, no me detuve a pensarlo mucho. Las imágenes y los videos en mi teléfono seguían grabados en mi memoria, y ya sabía lo que haría. Mi ira era fría y calculada, no caótica. Fui directamente a nuestro dormitorio y empecé a empacar sus cosas. Lo hice de manera metódica, saqué su ropa del armario, la doblé en una maleta y recogí todo lo que era claramente suyo. No había espacio para dudas ni arrepentimientos. Se había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Cada artículo que metía en las maletas era como un pequeño triunfo, una forma de recuperar el espacio que alguna vez compartimos, pero que ahora ya no merecía. Cuando terminé, había varias bolsas y maletas alineadas junto a la puerta principal. No toqué nada más de la casa, no se trataba de causar estragos, sino de dar un mensaje claro. Dejé las maletas afuera, en el porche, donde las vería en cuanto llegara. Luego cerré la puerta con llave y esperé. Las horas pasaron lentamente, pero no sentía el menor deseo de dormir. Esta confrontación era inevitable y había esperado suficiente. Cuando finalmente oí su coche entrar en la entrada, yo seguía en la sala, con el teléfono y la evidencia encima de la mesa. Las luces de su auto atravesaron la oscuridad y escuché el tintineo de sus llaves mientras se acercaba a la puerta. Permanecí sentado, con el rostro calmado pero serio, mientras abría la puerta y entraba. No tardó en darse cuenta de la ausencia de sus pertenencias. Sus ojos recorrieron el armario vacío y luego se fijaron en las maletas en el porche. Su confusión se transformó rápidamente en ira. ¿Qué diablos es esto?, soltó, con un tono brusco y acusador. Se volvió hacia mí, entre incrédula y furiosa. ¿Qué haces con mis cosas? Me puse de pie lentamente, sin apartar la mirada. Tú sabes exactamente de qué se trata, dije con voz firme. Su expresión cambió, mostrando una chispa de duda entre la ira. No tengo idea de lo que hablas, replicó, pero su tono defensivo la delataba. No te hagas la inocente, contesté, dando un paso al frente. Lo vi todo. Sé lo que has estado haciendo. Su rostro palideció, y por un momento pareció tambalearse. Luego, como intentando recuperar el control, alzó la voz: «Estás loco, no sé de qué me acusas». Sus palabras sonaban vacías, los dos sabíamos la verdad.
Guardé silencio unos segundos, dejando que el peso de la situación cayera sobre nosotros. Podía ver cómo luchaba por mantener la compostura. Tengo pruebas, dije al fin, tomando mi teléfono. Sus ojos se abrieron un poco más y dio un paso atrás, como si el aparato fuera un arma. ¿Pruebas de qué?, preguntó, con la voz temblorosa. Sea lo que sea, no es lo que piensas. Ignoré sus protestas y desbloqueé el teléfono, buscando los videos que grabé en el rancho. Elegí uno y se lo mostré. El color desapareció de su rostro mientras lo veía, con las manos temblorosas. Susurró, pero, yo no, quería que viera cada segundo. Cuando el video terminó, bajé el teléfono y la miré directo a los ojos. Me mentiste, dije, con voz tranquila pero firme. Esto es lo que has estado haciendo mientras fingías que todo estaba normal. ¿De verdad creíste que no me enteraría? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Estaba completamente superada por la situación, sin saber cómo explicar lo que era inexplicable. Balbuceó algo incoherente sobre que no era lo que parecía y que yo lo estaba malinterpretando, pero de nada servía. Las imágenes hablaban por sí solas, y no había nada que pudiera decir para deshacer lo que vi. Levanté el teléfono otra vez, dispuesto a poner el video de nuevo si hacía falta. Ya deja de mentir, le dije. Porque ya vi la verdad. Esa confrontación marcó un punto de inflexión. Tras mostrarle la evidencia, le dejé claro que no había lugar para ella en mi casa. No hubo gritos ni explosiones de furia por mi parte, solo la fría y simple realidad: te vas esta noche. Trató de protestar, de excusarse, pero sus palabras eran irrelevantes frente a las pruebas de su traición. Abrí la puerta y señalé sus maletas en el porche. Llévate tus cosas y vete. Dudó, su rostro se debatía entre la ira y la desesperación, pero al final salió. Mientras se alejaba, se volvió para soltar acusaciones, diciéndome que yo era cruel e insensible. No me inmuté, sus palabras rebotaban en mí sin hacer efecto. Tú tomaste tus decisiones, le dije. Ahora vive con las consecuencias. Cerré la puerta tras ella, con llave. El silencio que vino después era ensordecedor, pero se sentía como un alivio. Por primera vez en semanas, o tal vez meses, podía respirar con libertad. El peso de su engaño ya no era algo que debía soportar. Los días posteriores estuvieron lejos de ser tranquilos. Empezó a contactarme por todos los medios posibles, cambiando entre súplicas de perdón y acusaciones. Incluso llegó a decir que yo había malinterpretado todo, que el video no mostraba lo que yo creía. Sus argumentos eran tan vacíos como sus promesas. No caí en su juego. Tenía mi decisión tomada y no pensaba dar marcha atrás. En cambio, empecé el proceso de divorcio, decidido a dejar atrás esa etapa de mi vida para siempre. Al comprender que no iba a ceder, sus tácticas cambiaron. Comenzó a pintarse a sí misma como la víctima, diciéndole a quien quisiera escuchar que yo era un marido controlador y abusivo, y que eso la había llevado a buscar consuelo en otra parte. Era un movimiento calculado, diseñado para ponerme en la peor posición posible, pero su historia no se sostenía. Quienes nos conocían y habían visto de cerca nuestra relación dudaban de sus palabras. Aún así, el daño que intentaba causar era frustrante, aunque no inesperado. El proceso legal fue agotador. Ella luchó a cada paso, alargando el trámite para desgastarme. En ocasiones, sus acusaciones llegaron hasta el juzgado, donde intentó presentarme como un tirano que le había hecho la vida imposible. Pero las pruebas estaban de mi lado. Los videos, los mensajes y el testimonio de gente que conocía la verdad dibujaban un cuadro muy distinto. Cada afirmación suya era desmontada con hechos contundentes. Sus intentos de arruinar mi reputación se extendieron más allá de los tribunales. Acudió a las redes sociales, publicando mensajes crípticos y mentiras claras sobre nuestro matrimonio. Amigos y conocidos me contactaron, preguntando qué pasaba. Yo elegí no responder públicamente, pero la verdad terminó por salir a la luz. La gente empezó a ver sus acciones como lo que eran: un intento de desviar la culpa y eludir la responsabilidad. Fue agotador, pero me mantuve enfocado en lo principal: finalizar el divorcio y seguir adelante.
Con el paso de las semanas que se convirtieron en meses, sus esfuerzos por desprestigiarme se volvieron cada vez más desesperados. Trató de manipular a amigos en común, contándoles historias de pena para ganar su simpatía. Pero cuanto más insistía, más comenzaba la gente a cuestionarla. Poco a poco, su red de apoyo se fue desmoronando. Quedó claro para todos que sus acusaciones carecían de fundamento y que solo se aferraba a cualquier cosa para librarse de la culpa. Cuando llegó la fecha final en el juzgado, sentí una especie de cierre que no había experimentado en mucho tiempo. El juez revisó las pruebas, escuchó a ambas partes y emitió un veredicto que no dejaba lugar a dudas. Concedió el divorcio y desestimó por completo sus intentos de hacerme ver como el villano. Ella salió del juzgado con la cabeza gacha y su caso hecho pedazos. Yo, en cambio, salí con la satisfacción de saber que se había hecho justicia, que la verdad había prevalecido y que sus maniobras por pintarme como un tirano habían fracasado. Después de que el divorcio quedó atrás, me encontré revisando la evidencia que seguía guardada en mi teléfono. El video era incriminatorio, no solo para mi exesposa, sino para todos los que aparecían en aquella escena tan perturbadora en el rancho. No lo había compartido con nadie fuera del ámbito legal todavía, pero la idea de que esa gente se librara sin ninguna consecuencia me carcomía. Habían participado en algo grotesco, algo que no debía dejarse pasar. Decidí que era hora de actuar. El primer paso fue contactar a la administración del rancho. Merecían saber lo que había ocurrido en sus instalaciones, si es que no lo sabían ya. Les mandé un correo explicando la situación y adjuntando el video como prueba. Mi tono fue profesional, pero firme, dejando claro que no era solo un tema personal, sino algo que afectaba su reputación. No sabía cómo reaccionarían, pero era imposible ignorar las imágenes. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. En menos de un día, recibí un correo de alguien del equipo de gestión. Estaban horrorizados por lo que veían y me aseguraron que tomarían medidas inmediatas. Por lo que entendí, el rancho no tenía la menor idea de los eventos que habían estado teniendo lugar a sus espaldas. Me prometieron que iniciarían una investigación interna y que, de ser necesario, involucrarían a la policía. Fue un alivio saber que se lo tomaban en serio. Luego me enfoqué en mi propio círculo. El video no era algo que quisiera mostrar a la ligera, pero sentía que la gente debía saber la verdad de lo que había sucedido. Empecé por mis amigos y mi familia más cercana, quienes me habían apoyado durante todo el proceso. Sus reacciones fueron una mezcla de asombro, repugnancia y enojo. A muchos les costaba creer lo que veían y algunos se preguntaban cómo pudo llevarse a cabo algo así sin que nadie se diera cuenta. Conforme la noticia se propagó, las consecuencias para los involucrados no tardaron en llegar. Varios de ellos fueron reconocidos por conocidos en común, y su reputación se hundió de inmediato. Las redes sociales se llenaron de rumores e indignación a medida que fragmentos de la historia se filtraban. En poco tiempo, los empleadores y las comunidades de esas personas se enteraron, provocando aún más repercusiones. Varios perdieron su trabajo, relaciones se rompieron y el efecto dominó fue innegable. El rancho tomó medidas rápidas. Publicaron un comunicado condenando los hechos y desvinculándose de todos los involucrados. Dejaron claro que no tenían conocimiento previo de esas reuniones y anunciaron que cooperarían plenamente con las autoridades. La propiedad cerró temporalmente mientras revisaban sus políticas y su seguridad para asegurarse de que nada así volviera a suceder. Fue un movimiento contundente que demostraba seriedad. Mientras tanto, la policía comenzó su propia investigación. El video proporcionaba evidencia suficiente para abrir varios casos y se emitieron citaciones contra algunos de los que aparecían. Para muchos, las consecuencias legales eran ya una posibilidad muy real. La administración del rancho también dejó abierta la opción de demandar a quienes utilizaron sus instalaciones con esos fines. No parecía que el asunto fuera a silenciarse sin más. Observando todo el impacto que generó, sentí que al fin se cerraba el círculo. Mis acciones no respondían a venganza, sino a la necesidad de que hubiera responsabilidad. Esas personas habían hecho elecciones no solo moralmente reprobables, sino también ilegales, y ahora tendrían que responder por ello.
Era un recordatorio de que los actos tienen consecuencias y de que nadie está por encima de rendir cuentas.